Hola a todos, sean bienvenidos a esta conferencia TED, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Mi nombre es Miguel García, soy estudiante de la licenciatura en Tecnología y hago parte de la Universidad Tecnológica de Pereira. Hoy vamos a hablar de una pionera de la pedagogía, de alguien que ha aportado su granito de arena en este campo tan inmenso mediante sus investigaciones, que es Gloria Rincón. Gloria Rincón, como dije, una pionera de la pedagogía, la cual nos propone a los estudiantes y a los profesores una metodología basada en el pensamiento crítico. ¿Qué nos trata de decir ella? Con que la educación y la manera de enseñar vaya con base al pensamiento crítico. Gracias a este pensamiento crítico podemos encontrar una resolución de problemas de manera más abierta. Aquí es donde incluimos uno de sus campos de investigación, que es la didáctica del lenguaje. La didáctica, el discurso, es la manera en la que transmitimos emociones, aprendizajes, experiencias. Algo que más allá de hablar, de transmitir, es crear una relación interpersonal con la persona, comunicación. Como maestros en el aula lo que estamos haciendo es transmitir conocimientos mediante nuestra manera, nuestra forma de hablar y de expresarnos. Porque es algo donde hay que enfocarse y hay que trabajarlo mucho, porque en el aula estamos entre estudiantes que se están formando ese pensamiento crítico, estudiantes que están moldeando esa manera de pensar, esa manera en la que resuelven problemas, porque todos sabemos que están en una edad donde hay un proceso de experiencias en el mundo real, donde aquí viene una crítica que se venía de Gloria Rincón a la metodología de aprendizaje, era que no estaba basada en las experiencias. ¿Por qué para ella y por qué es algo de que debemos de tener presente siempre, que son importantes las experiencias? Porque las experiencias, las etapas sensomotoras, nos ayudan como personas a entender muchísimo mejor al mundo que nos enfrentamos. Aparte de desarrollar ese pensamiento crítico, al tener esa manera de tener experiencias, de transmitir experiencias mediante el lenguaje, son las que nos ayudan a tener un amplio conocimiento. Podemos hablar de la didáctica del lenguaje como un análisis crítico donde las personas narran, más allá de experiencias, narran conocimientos, cosas aprendidas, situaciones en las que han estado, y como sabemos, esto nos ayuda mucho en el aula a tener una mejor respuesta ante un tema que estemos enseñando. Y ahí es donde tocamos una parte muy importante, que es los proyectos del aula. Los proyectos del aula es esta ciencia, este campo de investigación que lo que hace es centrarse en todo lo que se desarrolla en el aula pedagógicamente, la enseñanza, la forma en la que se enseña, los temas, si están correspondientes a las edades, a los grados que se están enseñando. Entonces es una perspectiva muy bonita en la cual mezclamos el lenguaje, mezclamos lo importante que es saber transmitir, pero también recibir, interpretar, porque estamos en términos de comunicación, donde alguien mediante un lenguaje, más que palabras, nos transmite conocimientos, nos transmite aptitudes y actitudes que ha tenido a lo largo de su vida, y sobre todo conductas. Y como personas con un desarrollo crítico, esto nos ayuda de una mejor manera a tener una aceptación, validación o contradicción contra lo que nos estén enseñando. Gloria Rincón siempre nos decía que era una persona soñadora. Siempre dice que es una persona que antes de sus proyectos, que antes de realizar ese tipo de libros que también ha realizado, se pone en los zapatos de las personas a las cuales les quiere impregnar ese mensaje, porque mediante su discurso, ya sea oral y escrito, lo que quiere es transmitir a las personas la importancia que debemos de tener ante esos pensamientos, sobre todo en una sociedad contemporánea en la que estamos ahora, en la cual la biodiversidad de creencias, la biodiversidad de temas, investigaciones, de cosas que aparecen cada día con el nuevo mundo, con esas investigaciones, tengamos una manera muy abierta, una manera muy
muy crítica ante ella, lo cual nos puede ayudar de una manera muy importante, sobre todo a crear nuevas capacidades, a crear nuevos conocimientos, donde las personas tengan esa capacidad siempre de poder interpretar, analizar, pero sobre todo resolver estos problemas. La enseñanza gramatical también busca es como a los estudiantes que cuestionen su entorno, de que el lenguaje sea crítico ante el entorno. ¿Por qué? Porque cuando llegamos a un lugar nuevo, cuando llegamos a un lugar que tal vez ya conocemos o tenemos una idea de él, ahí es como nuestro cerebro críticamente empieza a dar diferentes interpretaciones que muchas veces son diferentes a los demás, y es donde conocemos la diversidad de opiniones. ¿Eso cómo lo aplicamos en el aula? En el aula, mediante los conocimientos enseñados por el profesor. Por eso es que se enfoca tanto en cómo el profesor debe de cambiar su discurso, debe de manejar un buen discurso ante sus estudiantes para que ese conocimiento sea transmitido de manera correcta a tantas diferentes cabecitas, a tantos diferentes cerebros y distintas maneras de procesar la información, porque debemos de ser siempre conscientes de que no todos los estudiantes tienen el mismo avance, el mismo ritmo, el mismo proceso de aprendizaje para nuevos temas. Pero ahí es donde mediante el lenguaje, mediante la expresión oral, escrita, mediante lo lingüístico, se le debe expresar al estudiante y estimular ese pensamiento crítico. Porque muchas veces hemos visto que en el aula se ha perdido algo muy importante, que es la duda. Muchas veces, por más dudas que tengamos, no preguntamos al profesor, y todo esto es algo que nace en el aula, nace en el contexto educativo, pero es algo que mediante avanza, mediante uno va creciendo, se va formando, es algo que llega ya al mundo laboral, que llega, es tan importante que llega ya a un punto de vida, porque ya ahí nos relacionamos ya el estudio, ya relacionamos la resolución de problemas, la resolución de enseñanzas que nos es lo que vivimos en el mundo día a día. Entonces en el aula, tener como ese enfoque, ese pensamiento, sobre todo sobre el lenguaje, sobre la manera en la que le enseño a mis estudiantes, sobre cómo estudio el aula, cómo estudio los estudiantes con los que estoy, el entorno, si estoy ofreciendo un buen espacio educativo, que es algo que influye demasiado en la manera en la que se enseña, es algo que debe estar todo en un mismo pilar. Y Gloria Rincón lo que eso nos ha hecho es con unos maravillosos textos, con maravillosos libros, como el de didáctica del lenguaje, es ayudar, implantar una metodología la cual fue impactante, la cual se usa demasiado por parte de los profesores, donde su base es el constructivismo y aplicar esta metodología crítica. Como reflexión podemos pensar, como reflexión podemos entender cómo nuestros alumnos o como profesores, futuros profesores o personas que queremos dedicarnos a esta profesión, debemos de estudiar demasiado lo que es el discurso, estudiar demasiado la manera, la forma en la que comunicamos, expresamos, y sobre todo ese arte que es enseñar, porque el arte de enseñar, más allá de implantar conocimientos, es contar experiencias, es mostrar una parte de la vida de uno a personas las cuales uno quiere formar, las cuales quiere ayudar. Y como estudiantes, tener un pensamiento crítico es algo que nos ayuda a formarnos como personas en un mundo laboral, en un mundo que se mueve y cambia día a día con lo contemporáneo. Y ese pensamiento crítico es lo que nos puede llevar a esa resolución de problemas, con la cual podemos tener una vida, un trabajo, una manera de pensar, de aceptar los medios, una manera de interpretación que nos va a ayudar demasiado a entender cómo cambia el mundo día a día. Y todo esto nos habla Gloria Rincón, una reflexión, algo que siempre debemos de tener presente, porque todos en el colegio hemos pasado, como por ejemplo esas materias en las cuales no estamos aprendiendo, no estamos preguntando y solo decimos como, ah, bueno, lo que nos mandó el profesor, y no hay como esa amplitud. A mí me pasaba mucho siempre, sobre todo en las matemáticas, en las ciencias sociales, de que nos explicaban un tema y el tema quedaba ahí. Pero también era porque mediante el discurso del profesor, mediante lo que trataba de darnos él, era un significado fijo, un conjunto de palabras cerradas, sin preguntas, las cuales esas definen el término tal y como es. Y claro, puede que sí se defina el término tal y como es, pero debemos de tener en cuenta la amplitud y la cantidad de dudas y preguntas que trae ese tema y que abarcan nuevos temas. Entre más temas, nuevos conocimientos nos ayudan a formar como una mejor persona.
Esto fue todo por hoy en esta conferencia. Espero que lo hayan pasado muy bien, que hayan entendido la importancia del pensamiento crítico, de cómo Gloria Rincón Bonilla, con la didáctica del lenguaje, con el estudio del discurso, del lenguaje y los proyectos pedagógicos en el aula, nos enseñan y nos ayudan a entender de que somos un mundo en constante cambio, en constante movimiento, pero de que el pensamiento crítico es la base de este pilar tan fundamental llamado pedagogía, enseñanza y aprendizaje. Muchas gracias.